Tengo 93 años. He vivido en una residencia de ancianos durante los últimos 20 años. Alguna vez tuve una esposa, una casa y una vida que me tomó 40 años construir. Todo eso me fue arrebatado en una sola tarde, cuando mi vecina se sentó a la mesa de mi cocina y me reveló un secreto que había guardado durante 2 décadas. Lo que estoy por contarles es una historia sobre la confianza, la traición y lo que sucede cuando las dos personas más cercanas a ti resultan ser el mismo enemigo. Me casé con mi esposa, Rose, en 1951. Yo tenía 30 años, ella 26. La conocí en una reunión social de la iglesia en Hartford, Connecticut. Llevaba un vestido amarillo y se reía de algo que decía una amiga. Recuerdo haber pensado que era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Salimos durante un año y nos casamos en primavera. Vivíamos en un apartamento pequeño. No teníamos dinero, pero no importaba. Nos teníamos el uno al otro. Trabajé en Pratt & Whitney durante 38 años. Fabricaba motores de aviones. Era un empleo sindicalizado. Sabía que nunca sería rico, pero podía mantener a mi familia. En 1957 compramos una casa en el 42 de la calle Maple. 3 dormitorios, un baño y un patio trasero con un gran roble. Nos costó $12,000. Recuerdo que al firmar los papeles pensé, es aquí es donde envejeceremos. Tuvimos 2 hijos, Daniel en 1953 y Christine en 1956. Fui el entrenador del equipo de béisbol de Daniel y acompañaba a Christine a la escuela todas las mañanas. No fui un padre perfecto, pero estaba allí todos los días. Luego, en 1960, los Peterson se mudaron a la casa de al lado. Frank y Diane Peterson. Él era vendedor de seguros y ella era enfermera. Eran una pareja agradable, de nuestra misma edad. Frank y yo conectamos de inmediato. Nos sentábamos en el porche las noches de verano a beber cerveza y hablar de béisbol. Él me ayudó a cambiar las tejas de mi techo en el 62 y yo lo ayudé a reparar su transmisión en el 64. Nuestras esposas también se hicieron muy cercanas. Rose y Diane estaban juntas constantemente. Café los martes, compras los sábados. Yo bromeaba diciendo que Rose pasaba más tiempo con Diane que conmigo. Rose se reía y decía, es que ella es mejor compañía. En ese entonces me parecía gracioso. Antes de continuar, quiero agradecer a este canal por escucharme y permitir que mi voz llegue a más personas. Pueden suscribirse, es gratis, darle me gusta al video y compartir lo que piensan en la sección de comentarios. Durante 20 años, los 4 fuimos inseparables. Cenas los viernes, vacaciones, días festivos. Éramos familia, no de sangre, sino por elección, lo cual yo pensaba que significaba más. Creía que Frank era mi mejor amigo, creía que Rose era mi esposa fiel. Pensaba que nuestra vida en la calle Maple era real. Fui un tonto. Ahora debo hablarles de las cosas que no vi, las cosas que hoy tienen sentido, pero que en aquel entonces no lo tenían, porque esa es la parte que me carcome por dentro. No es la traición en sí, sino mi propia ceguera. En 1972, Rose empezó a ir a un club de lectura los miércoles por la noche. Salía cerca de las 7 y volvía a las 10. Se veía más feliz esas noches, más viva. Recuerdo haber pensado, qué bien por ella, se merece algo propio. Fue a ese club cada miércoles durante 20 años. En 1975, Rose compró un perfume nuevo, diferente al que solía usar. Le dije que olía muy bien, y ella me respondió que Diane se lo había recomendado. No volví a pensar en ello. En 1978,
Frank construyó una valla entre nuestras propiedades. Me pareció extraño. Nunca habíamos necesitado una. Dijo que era por privacidad. Yo lo ayudé a construirla. De hecho, terminé ayudándole a levantar la valla que ocultaba lo que estaba pasando al otro lado. En 1981, Rose empezó a dormir en la habitación de invitados. Dijo que yo roncaba demasiado fuerte. Quizás era cierto, no discutí. En 1985, llegué temprano del trabajo. Rose no estaba. Su auto estaba en la entrada, pero ella no estaba en casa. La encontré en casa de Diane, tomando café, dijo ella, a las 2 de la tarde de un martes. El auto de Frank también estaba allí. Diane me dijo que él se había tomado el día por enfermedad. Dije que estaba bien y me fui a casa. Las señales estaban en todas partes, pero yo confiaba en ella. Uno no sospecha de la persona que ama, simplemente no lo haces. Era octubre de 1994. Yo tenía 73 años y acababa de jubilarme de Pratt & Whitney tras 38 años de servicio. Tenía mi reloj de oro y mi pensión. Tenía muchas ganas de por fin relajarme. Diane Peterson vino a mi puerta un jueves por la tarde. Frank estaba en el trabajo y Rose había salido de compras. Diane se veía diferente, cansada, enojada. Había algo en sus ojos que nunca antes había visto. Se sentó a la mesa de mi cocina y me dijo, «Walter, necesito decirte algo, y lo siento muchísimo». Recuerdo el tic-tac del reloj, recuerdo el zumbido del refrigerador, recuerdo cada detalle de esa cocina porque fue la última vez que estuve sentado en ella siendo la persona que yo creía ser. Ella me dijo, Frank y Rose han tenido una aventura durante 20 años. No me moví, no hablé, solo me quedé allí sentado. Ella había encontrado cartas escondidas en el escritorio de Frank, 20 años de cartas de amor, planes, detalles que no voy a repetir porque hay cosas que deben quedarse enterradas. 20 años, desde 1974 hasta 1994. La mitad de mi matrimonio fue una mentira. El club de lectura los miércoles era Frank. El nuevo perfume era para Frank. La habitación de invitados era por Frank. Cada cena de los viernes, cada vacación, cada Navidad donde nos sentábamos frente a frente, los cuatro riendo y comiendo, ellos se miraban el uno al otro y yo estaba demasiado ciego para verlo. Enfrenté a Rose esa noche. No lo negó. Eso fue lo que más me sorprendió. Ni siquiera intentó mentir. Solo dijo, iba a decírtelo tarde o temprano. Tarde o temprano. 20 años después y planeaba decírmelo tarde o temprano. Le pregunté por qué. Me dijo que era aburrido, predecible, y que Frank la hacía sentir viva. Dijo que nos amaba a los dos, pero no puedes amar a dos personas y traicionar a una de ellas durante 20 años. Eso no es amor. No sé qué sea, pero amor no es. Lo que vino después fue peor que el engaño, y yo no creía que nada pudiera ser peor. Contraté a un abogado, un hombre de pueblo que apenas podía pagar. Rose contrató al cuñado de Frank, un abogado de divorcios de New Haven, costoso y agresivo. Y empecé a descubrir cosas que desearía no haber sabido nunca. Durante años, Rose había estado desviando dinero de forma lenta y silenciosa, pequeñas cantidades de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta que yo no sabía que existía. Ella y Frank habían estado planeando no solo el romance, sino la salida. Pusieron facturas a mi nombre, tarjetas de crédito que nunca solicité, una segunda hipoteca que jamás acepté. Cuando los abogados desenredaron todo, la casa tenía más deudas que valor real. Nuestros ahorros habían desaparecido. Mi pensión era lo único que no pudieron tocar. Mi abogado dijo que podía pelear, demandar por fraude, presentar cargos, pero yo tenía 73 años. Estaba destrozado, estaba humillado. Todo el vecindario lo sabía.
Todos sabían que Walter Hayes había sido un tonto durante 20 años. No me quedaban fuerzas para luchar. El divorcio se finalizó en marzo de 1995. Rose se quedó con la casa, con lo que quedaba de los ahorros, el auto, todo. Yo me quedé con mi pensión y una maleta. Me paré en la acera frente al 42 de la calle Maple, la casa que compré en 1957, la casa donde crié a mis hijos. 38 años pintando, reparando y amando ese lugar. Y vi cómo Rose cerró la puerta. Frank estaba en su jardín mirando. Me saludó con la mano. Intenté que las cosas funcionaran con mis hijos. De verdad lo intenté. Daniel estaba en California. Me recibió durante unos 4 meses, pero su esposa, Karen, ella me dejó claro que yo no era bienvenido. Decía que el apartamento era muy pequeño, que necesitaba su espacio. Dejaba folletos de asilo sobre la encimera de la cocina. Dejó de cocinar para 3. Daniel estaba atrapado en medio, y yo podía ver que eso estaba destruyendo su matrimonio. Así que me fui. Le dije que había encontrado un lugar. No quería destruir a su familia también. Christine estaba en Florida. Quería ayudar, pero era madre soltera y criaba a 2 niños con un sueldo de maestra. No tenía una habitación extra, no tenía dinero extra. Lloró por el teléfono y dijo, «Papá, lo siento mucho, ojalá pudiera hacer más». No podía, y yo no iba a permitir que se hundiera intentando salvarme a mí. Y la verdad es que para entonces mi cuerpo ya se estaba volviendo en mi contra. Parkinson en etapa temprana, pero lo suficiente para que me temblaran las manos, para caerme a veces, para que vivir solo ya no fuera seguro. El médico dijo que necesitaba cuidados supervisados. A los 73 años, mi cuerpo decidió que ya no podía cuidar de mí mismo, como si estuviera de acuerdo con todos los demás en que Walter Hayes estaba acabado. Encontré Greenfield Acres, una residencia a las afueras de Hartford, $1,200 al mes. Mi pensión lo cubría apenas. Habitación 4, una cama individual, una ventana pequeña, una cómoda de 3 cajones. Todo lo que poseía cabía en esos 3 cajones. Eso fue en abril de 1995. Daniel me visitaba cuando podía, una vez al mes al principio, luego cada pocos meses, luego una vez al año. Murió en 2011 de un ataque al corazón. Tenía 58 años. Mi hijo murió antes que yo. No hay nada natural en enterrar a un hijo. Christine llama en las fiestas a veces. Ahora tiene 68 años. Tiene sus propios problemas de salud, su propia vida. No la culpo. Rose murió en 2008 en mi casa de la calle Maple. Murió en el dormitorio que yo mismo pinté de azul porque a ella le gustaba el azul. Frank se mudó con ella después del divorcio. Vivieron juntos en mi casa, en mi habitación, durante 13 años. Frank murió en 2012, solo. Diane lo había dejado años y se había mudado a Arizona. He vivido más que todos ellos, más que la esposa que me traicionó y más que el amigo que me robó la vida. Sigo aquí, en la habitación 4, respirando, existiendo.